Este es el análisis del mercado argentino. Como siempre nos vamos a concentrar en cuatro sectores: el Merval para seguir a las acciones, el riesgo país, que es el inverso técnicamente hablando, no exactamente, del mercado de bonos, la soja, que es el commodity más importante para nosotros, y el dólar. En la semana pasada mencionábamos, así que vamos a empezar por él, que lo más importante que teníamos por ahora era el mercado de bonos. De hecho, vemos que los bonos en dólares siguen bastante firmes, alcanzaron nuevos máximos el RG12 y el AM11, sobre todo el RO15 se quedó un poco postergado, pero eso se debe a que son muchos mejores los primeros dos bonos, ya que son mucho más cortos y muchos inversores los eligen, y por esa razón esos dos bonos fueron particularmente elegidos y más fuertes que los demás. Además son los dos más líquidos. Ahora vemos el riesgo país y tenemos que tener cuidado con una cosa. Si bien tenemos 42% nada más de probabilidad de nuevo mínimo, vamos a hacer rapidito una figurita que algunos deben haber visto los que siguen el riesgo país. Yo ya dije que lo más probable es que lo que estamos viendo sea potencialmente un eh, doble techo, que todavía no está confirmado, obviamente. Para que fuera un doble techo debería que verse la zona de 1540, 1500 puntos, el riesgo país, así que por ahora eso no está ocurriendo. Tenemos solamente un 42% de probabilidad de nuevo máximo de 2000 puntos del riesgo país, así que es bastante improbable. Por ahora 42% está muy cerca de la zona crítica, en la cual es muy difícil que se dé, pero al mismo tiempo vemos un patrón de continuación, un triángulo en el riesgo país, así que tenemos que tener muchísimo cuidado con los bonos. El objetivo primario de todos los bonos para corto plazo ya lo alcanzamos, es decir, nuestro objetivo es, si lo quieren traducido rápidamente, era 150 del M11 y unos 180 del RG12, para decirlo de ese modo, y esos objetivos fueron alcanzados. Esto no significa que el rally de los bonos va a terminar. Lo que significa simplemente es que se dio una valorización muy importante y tenemos que tener cuidado, ya que podríamos ir a buscar mínimamente de nuevo la zona de 2000 puntos del riesgo país. Tengan en cuenta que la valorización del mercado de bonos fue muy rápida y debería haber una pausa en los próximos días. De todos modos, a todas las personas que les he recomendado bonos, les recuerdo que mi visión era mantener hasta el vencimiento, es decir, si hacen un nuevo mínimo, eh, superando el 2000 puntos de riesgo, los bonos hacen un nuevo mínimo, es para comprar más. Es decir, es un negocio, pero es un negocio a largo plazo. Está muy bueno que nos haya dado este rendimiento extraordinario en tan poco tiempo, pero la visión de la operación era a largo plazo, no corto plazo. De todos modos, es improbable por ahora, un 42% es muy baja la probabilidad de que se supere la zona de 2000 puntos de riesgo país, y lo más probable es que se dé un quiebre, perdón, del punto crítico de 1540 puntos aproximadamente, para confirmar la figura de doble techo o triple techo si alcanza nuevamente esta zona, y así sí veríamos una valorización de los bonos mucho más profunda y de mayor plazo, en un momento en que por ahora las probabilidades de nuevo mínimo de los bonos son bajas. Entonces, es decir, se condice con un riesgo país con baja probabilidad de nuevo máximo, obviamente, pero lo que tienen que tener en cuenta que puede darse, pero es bastante improbable. Y de hecho, se dé o no se dé, debería darse en los próximos 2 o 3 meses. Y en caso contrario, el mínimo de los bonos para mí, de hecho, ya pasó, pero ya se confirmaría en un mes o dos si no se alcanza un nuevo mínimo, ya nunca veríamos los bonos en dólares en estos niveles. Parte del componente de suba de los bonos en dólares fue precisamente el comportamiento del dólar en Argentina. Ya habíamos avisado hace un tiempito que, si bien era muy vertical la corrección que habíamos visto acá, el objetivo primario había sido alcanzado, que era una corrección hacia la zona de 3,30, y la suba paulatina que estábamos viendo tenía un 57% de probabilidad de nuevo máximo sobre la zona 340, que se activó en este momento, en la semana pasada. Vemos que se aceleró un poco el tipo de cambio, y eso tienen que entender que nuestras autoridades pueden tratar de controlar todo lo que quieran, pero de hecho no pueden controlar el atraso cambiario, y mientras el atraso cambiario continúe, por más planes de competitividad que intenten hacer, se intentó hacer en la época de Caballo, y Caballo era muy superior como economista que los que tenemos ahora, y no lo logró, así que difícilmente logren recuperar el tipo de cambio real con un plan de competitividad inútil. Por esa razón, si bien en esta etapa no sé si podríamos ver un quiebre decisivo de la zona 3,50, ya estamos llamando para una corrección de este tipo, ¿sí? Pero no podemos estar seguros. De hecho, el dólar es para un camino, es simplemente esa al alza, la devaluación ha comenzado. Los que no creen en la potencial devaluación, miren el gráfico semanal y miren desde principio del 2006 hasta principio del 2008. Fueron 2 años de acumulación en un rango muy limitado de menos del 5%. Una acumulación de 2 años no se soluciona con una suba
de 3 a 3,50. Y si tenemos en cuenta que encima esta baja fue artificial, estamos hablando de una suba de 3,15 a 3,50. Una acumulación de 2 años y un poquito más no se puede compensar con una devaluación de esta magnitud, así que tengan cuidado los que están convencidos de que no va a continuar la devaluación, porque de hecho va a continuar, pero podríamos ver una baja del dólar en Argentina en los próximos días o un par de semanas, porque ya digamos que el gráfico habilita eso. Pero ojo que de todos modos el gráfico sigue alcista y el dólar va a continuar al alza. En términos de el índice Merval, vemos que le cuesta mucho el quiebre decisivo de 1000 puntos, y acá voy a ser bastante breve. Lo que necesitamos es un quiebre decisivo de 1000 puntos y un quiebre decisivo del pivote anterior en la zona de 1130 puntos aproximadamente para habilitar una búsqueda de esta resistencia dinámica en la zona de 1400 puntos, 1370 puntos. Si no se da este quiebre decisivo de 1000 puntos con un 54% de probabilidad de nuevo mínimo, la situación se complicaría de nuevo. Lo bueno es que allá hay varios papeles que han mostrado quiebres al alza después de procesos de acumulación, como Pampa, Transener, Edenor, y por esa razón sería difícil que no viéramos un quiebre decisivo de los 1000 puntos, pero hay que esperar y no tratar de adelantarlos. La soja, que es nuestro commodity más importante, la semana pasada habíamos mencionado que el problema del gráfico era que si bien habíamos tenido, aquí lo vemos, voy a agrandar un poquito la imagen, aquí vemos que se había dado un quiebre decisivo de la resistencia dinámica, es decir, en realidad se había dado un quiebre. Decisivo no, porque habíamos dicho que ya había mantenido 2 días por sobre ese nivel, pero lo que se necesitaba era un quiebre del máximo de uno de esos 2 días, el máximo mayor, digamos. Y ese nivel era 900, y si no se daba un quiebre decisivo de $900 en Estados Unidos de la soja, se iba a complicar mucho la situación. De hecho, eso fue lo que pasó. Vemos que incluso hubo un gap de por medio, y el día miércoles se generó un target de quiebre de reversión bajista en 809,25, que fue quebrado el día viernes y nuevamente pasó a estar debajo de la resistencia dinámica. Así que mucho cuidado con la soja. Está llegando a una zona en la que ya habilita un rebote importante, pero por ahora la tendencia sigue claramente bajista. Para resumir, si queremos estar invertidos actualmente, la opción siguen siendo los bonos, con el cuidado de que podemos tener una corrección desde estos niveles, aunque sea contratendencial, es decir, una pausa antes de continuar la suba, y el billete argentino, que está en la misma situación, es decir, comprar dólares versus pesos, que tenemos la misma situación, que podríamos ver una corrección en los próximos días, pero la tendencia al alza sigue intacta, la señal de compra sigue intacta, lo mismo que pasa en el mercado de bonos. Por esa razón, bonos y dólar siguen siendo las mejores opciones, y tenemos que estar atentos a una potencial reversión de el Merval para acompañar las señales de compra que se dieron en algunos papeles, como mencioné antes. Por ahora el tema de compra en papeles fue muy localizado a ciertos papeles, como Pampa, que dio una suba del 20%, Transener, que también está dando un movimiento interesante, y alguno más. Pero tengamos mucho cuidado, ya que, por ejemplo, Banco Macro y Francés dieron señales de compra, pero preferimos no operarlas por una razón de que el gráfico se ve muy complicado y sería preferible dejar pasar esa oportunidad, y era mejor concentrarse en, por ejemplo, Pampa. Seguimos con los bonos y veremos cómo continúa el mercado la semana que viene.